A ver, ¿qué pasa cuando un criador de perros profesional se enfrenta a un gigante bancario por una inversión que, digamos, no sale como esperaba? Pues parece la típica historia, pero este caso judicial es mucho más. Revela un montón de cosas sobre la confianza, la letra pequeña y, sobre todo, las obligaciones de quienes manejan nuestro dinero. La historia de esta batalla legal empieza aquí. Por un lado tenemos a don José, un autónomo, un profesional en lo suyo, y por el otro a una de las entidades financieras más grandes del mundo. Vamos, el escenario es un clásico David contra Goliat. Una pelea legal que empieza con una simple conversación en una oficina y acaba, como no, en los tribunales. Y antes de meternos en faena, merece la pena plantearse la pregunta: ¿quién creemos que ganó? Porque, ojo, la respuesta no es tan sencilla como parece, y el camino para llegar a ella está lleno de giros que de verdad sorprenden. Para entender bien el lío, tenemos que irnos al principio de todo. Don José era cliente de este banco desde hacía 15 años. No era un experto en finanzas, para nada, sino un cliente normal y corriente con sus ahorros que buscaba una solución. Y aquí, justo aquí, está el germen de todo. Don José simplemente quería que sus ahorros le dieran algo más de rendimiento. Una cosa de lo más normal, ¿verdad? Pues esa simple petición fue la puerta de entrada para que el banco le ofreciera un producto financiero, bueno, muchísimo más complejo de lo que él se podía imaginar. Venga, vamos a ver qué era exactamente lo que le propuso al banco, porque no era un depósito de los de toda la vida. Era un instrumento financiero con varias capas, por así decirlo. Siguiendo la recomendación del banco, don José invirtió esta cantidad. 200.000 euros. Se dice pronto. Una suma importantísima que además representaba la totalidad de sus ahorros, todo su colchón. La clave de todo está en cómo se repartió el dinero. 150.000 euros fueron a un depósito a plazo fijo, la parte segura, con una rentabilidad garantizada. Pero los otros 50.000, ¡ay, esos 50.000! Esos fueron a parar a un producto estructurado de alto riesgo. ¿Y qué es eso de un depósito estructurado? Pues para que nos entendamos, es un producto híbrido. Una parte del dinero está a salvo, pero la otra se la juega. Depende de cómo les vaya a unos activos. En este caso, el riesgo estaba ligado al rendimiento de 4 gigantes del IBEX: Abertis, Inditex, Banco Popular y Telefónica. La cronología aquí es fundamental. Fijaos, en 2011, don José recuperó sus 150.000 euros seguros más los intereses. Esto, claro, pudo darle una falsa sensación de seguridad, de que todo iba bien. Pero el verdadero problema no iba a estallar hasta 3 años después, cuando venciera la parte de riesgo. Y llegamos a 2014, vence el segundo tramo y la historia da un giro dramático. El producto no solo no había dado beneficios, sino que había provocado una pérdida enorme. Así que don José demandó. Pero el primer resultado fue un auténtico jarro de agua fría. De los 50.000 euros que había metido en el tramo de riesgo, don José sufrió una pérdida neta de más de 32.000 euros. El capital, que él pensaba que estaba garantizado, se había esfumado en su mayor parte. Y aquí viene lo más sorprendente de todo. El juez de primera instancia llegó a admitir que el banco había incurrido en mala praxis. O sea, reconoció que había fallos en el proceso. Y sin embargo, desestimó la demanda. ¿Por qué? Porque consideró que, a pesar de todo, a don José se le había informado del riesgo y que lo había aceptado. Para él, este era sin duda el punto más bajo. Pero la historia, por suerte, no acaba aquí. Don José apeló la sentencia y el caso llegó a la audiencia provincial. Y fue allí donde la tortilla se dio la vuelta por completo. Los nuevos jueces se pusieron a mirar las pruebas, pero con una lupa muy, muy diferente. Esto es que es fascinante. La audiencia provincial empezó por lo más básico: el papel, el contrato físico. Y se encontró con que la letra era tan diminuta que incumplía la normativa de consumo. O sea, era ilegible. Y la pregunta es obvia: si ni siquiera se puede leer, ¿cómo se va a poder entender? Y a partir de ahí fue como tirar de un hilo y que se deshiciera todo. El tribunal vio una cascada de irregularidades. El test de conveniencia, inválido. Contenía datos falsos sobre la experiencia de don José. No se le advirtió con claridad de los riesgos. Los documentos eran confusos, contradictorios, en fin, la defensa del banco empezó a hacer aguas por todas partes. Todo esto, en realidad, se enmarca en una ley europea que se llama MiFID. Y esta directiva no es una simple recomendación, ¿eh? Impone a los bancos unas obligaciones muy serias de información y transparencia, sobre todo con clientes minoristas como don José. Su objetivo es precisamente proteger al inversor de lo que se llama asimetría informativa. Y esta es una de las conclusiones más demoledoras del tribunal. De verdad, el test que supuestamente servía para evaluar los conocimientos de don José se había rellenado en la oficina antes de llevárselo a su casa para que lo firmara.
Es decir, le atribuyeron una experiencia inversora que el propio banco sabía perfectamente que no tenía. Con todas estas pruebas sobre la mesa, la audiencia provincial llegó a una conclusión radicalmente opuesta a la primera. La pregunta es, ¿qué fue lo que cambió exactamente? ¿Cuál fue el argumento decisivo? Esta tabla lo deja clarísimo. Mientras el primer juzgado le dio credibilidad a los empleados y consideró que el cliente estaba informado, la audiencia provincial dijo que esos testimonios no eran creíbles y que el incumplimiento del deber de informar llevaba a una conclusión clave, la presunción de error. Y aquí está el kit de la cuestión, la clave legal de todo el caso. El tribunal establece que cuando un banco falla de una forma tan grave en su deber de informar, ya no es el cliente quien tiene que demostrar que se equivocó al firmar. No. Se presume que hubo un error. Se le da la vuelta a la tortilla. Ahora es el banco quien debe demostrar que, a pesar de todos sus fallos, el cliente lo entendió todo perfectamente. Y claro, no pudo hacerlo. El resultado final fue la anulación total del contrato, que no es una indemnización, ojo, sino una restitución. Es como darle al botón de rebobinar y que la inversión nunca hubiera ocurrido. El banco tuvo que devolver los 50.000 euros más los intereses legales y don José, por su parte, tuvo que devolver las acciones del Banco Popular que le habían dado y cualquier rendimiento que hubiera obtenido. Se volvía al punto de partida. Más allá de la historia personal de don José, que ya es mucho, este caso sienta un precedente muy importante sobre la responsabilidad que tienen las entidades financieras con sus clientes. Esta cita de la propia sentencia lo resume todo. La relación entre un cliente y su banco se basa en la confianza, y la ley exige que esa confianza esté respaldada por información clara, veraz y completa. El deber de informar no es una opción ni un favor, es una obligación legal. Y es activa. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La historia de don José nos obliga a preguntarnos si de verdad entendemos los productos financieros que contratamos. ¿Nos explican los peores escenarios posibles o solo se centran en los más optimistas? Este caso demuestra que la ley protege al consumidor desde luego, pero la primera línea de defensa es siempre la información y el espíritu crítico.